Bienvenidas, bienvenidos, muy buenas tardes, noches. La polémica que ha generado la contrarreforma energética de Andrés Manuel López Obrador ha permitido que legisladores en esta legislatura y también académicos, analistas e inclusive personajes dedicados a este sector en otras latitudes del planeta opinen. Y créanme que está dividida la cosa. Unos creen que es lo más razonable y otros creen que vamos a regresar 30, 40 años en materia energética. Hoy con un grupo nivelado para que escuchemos razones a favor y razones en contra, hablaremos, repito, sobre esta contrarreforma eléctrica que ha enviado al Congreso, al constituyente permanente, el titular del Ejecutivo Federal. Comenzamos, y por cierto, abierto el Twitter, @GustavoRentería, para que también usted opine. Prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. AMX Noticias presenta Libertas, periodismo por un México nuevo, con Gustavo Rentería. Qué bueno que nos acompaña. Bienvenidas, bienvenidos, muy buenas tardes, noches. Por cierto, una vez más, bienvenidos a todos aquellos que nos sintonizan a través de Easy. Estamos en todas las plataformas posibles, habidas y por haber. Ahí estaremos en las próximas. Y un saludo también a quien nos sigue a través de Mexicanal en los Estados Unidos. Por cierto, aquí en Phoenix, Arizona, saludo al amplio público que nos sigue sábado a sábado en punto de las 22 horas, tiempo del centro de la República, y los lunes, recuerden, corra la voz, repiten este programa. Bueno, saludo con afecto, con mucho respeto a Mariana Gómez del Campo. No requiere mayor presentación la diputada. ¿Cómo estás, Mariana? Me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Gustavo? Me da mucho gusto saludarte también y qué bueno que te veo con mucha salud. Efectivamente, que es lo más importante hoy en la vida. Podemos diferir, podemos no estar de acuerdo en opiniones, pero hoy lo más importante, y qué bueno que te alegras que tus amigos estén bien. ¿Tú también estás bien, Mariana, querida? Afortunadamente, y por eso puedo estar hoy aquí contigo. Bueno, y por cierto, síguete cuidando, gracias, amiga, porque esto no acaba y depende de cada uno de nosotros para que pues se dinamice la economía y en particular en México. Fíjate, Mariana, que he invitado a personajes a favor, en contra de la reforma, pero para que puedan hablar sin interrupciones. Hoy no son tiempos en esta maldita confrontación, polarización. Uno se ataca y se dice, si no estás de acuerdo eres traidor a la patria. Y bueno, yo creo que mi labor como periodista es dejarte hablar y que nos expliques por qué el grupo parlamentario del PAN, por qué Mariana Gómez del Campo está en contra sobre esta propuesta, este cambio constitucional inclusive que está haciendo el presidente de la República. ¿Por qué, querida Mariana? Bueno, primero lo que pretende el presidente de la República es hacer una modificación a la Constitución, concretamente al artículo 25, 27 y 28, y para una reforma constitucional en la Cámara de Diputados se requieren las 2/3 partes. Y quiero decirte a ti, Gustavo, y a toda la gente que nos está viendo que hoy el presidente de la República no tiene una mayoría absoluta para poder sacar cualquier reforma constitucional. En Acción Nacional estamos en contra de esta reforma energética. ¿Por qué? Porque es una reforma retrógrada, es una reforma nociva, contaminante, destructiva, sin libre competencia, hecha la medida del director de la CFE, hay que decirlo con todas sus letras, y también a la medida del presidente de la República. Es un capricho del presidente de la República, que además va a impactar el proceso de implementación de las energías limpias, mientras que el mundo va hacia energías limpias. En México, el presidente pretende con esta reforma ir en reversa. Gustavo, tú decías hace un momento que a lo mejor podríamos regresar 10 años, 15 años, 20. Yo te diría que podríamos estar regresando unos 40 años, 50 años, lo cual me parece delicadísimo. Y por eso hemos visto estas posturas
del gobierno mexicano en foros internacionales como la COP26, por mencionar uno de muchos, en donde el único reconocimiento que se le da a México, y esto hay que señalarlo, fue el premio del fósil del día, por dar más dinero a la industria de combustibles fósiles, a la construcción de refinerías de petróleo. Estamos viendo la refinería Dos Bocas, que inició costando 8,000 millones de dólares y ahorita ya le metieron otros 4,000 millones de dólares, y es el cuento de nunca acabar. A ver, lo último en lo que debiera estar invirtiendo este gobierno, y con esto cierro, es en una refinería como la de Dos Bocas, y estarle apostando a una reforma energética que no va a servir para nada más que para lograr un monopolio de CFE, como si CFE funcionara tan bien, querido Gustavo. Increíble. A ver, querida Mariana, sí. Diputada Gómez del Campo, hablas de la mayoría calificada, 3/4 sí. partes de la Cámara de los Diputados. ¿Tú crees que sus aliados en las últimas elecciones, el PRI, se dejen doblar la manita y vayan con el presidente? Te lo digo abiertamente, ¿crees que los traicione el PRI y sí pase la contrarreforma energética de López Obrador? No, Gustavo, sería muy costoso que los legisladores del PRI, que los legisladores de Movimiento Ciudadano, los de Acción Nacional, los del PRD, votáramos a favor de una reforma que es tan nociva para los mexicanos. Y las afectaciones no solamente son en el tema económico, también hay que hablar del tema ambiental. Estaría afectando directamente nuestra salud. No, Gustavo, no van a lograr esa mayoría calificada. Tendrían, de verdad, yo sé que utilizan a las instituciones del Estado para presionar, para hacer lo necesario, ¿no? Doblarles la manita para que terminen votando, ¿no? Y están buscando a ver quién tiene cola que le pisen para perseguirlo, y para eso han utilizado a las instituciones de justicia en estos 3 años. Pero quiero decirte, Gustavo, afortunadamente habemos diputadas y diputados que por ningún motivo vamos a apoyar una reforma constitucional que sea destructiva. Por ningún motivo vamos a hacerle daño al país, como es lo que pretende hoy López Obrador con esta reforma. Sí. Que será el acabose, Gustavo, por decirlo. Fíjate, Mariana, te hice la pregunta y ya escuché con mucha atención tu respuesta de que dicen aquí en Phoenix los estadounidenses, no way, no hay manera de que esto suceda. Pero te lo pregunto porque la clave está precisamente ahí en San Lázaro, en la Cámara de los Diputados, porque para que se dé una reforma constitucional, tú ya lo decías, se requiere la mayoría calificada en el Congreso Federal, pero después que pase por 17 congresos locales, y esos ya los tiene el presidente de la República. Claro. Es decir, la votación clave está, y la atención de los mexicanos debe estar en San Lázaro. También te lo pregunté porque hay algunos gobernadores del PRI que se han quedado callados, es decir, que prefieren que se vaya pateando el bote, que las cosas vayan, porque ya están a punto de acabar su gestión y vienen las elecciones, y hasta el líder de tu partido dice que no van a ganar nada, quizá. No, eso está sacado de contexto. Van a ser elecciones difíciles. Yo espero que vayamos en alianza en estos estados. Esa será una definición del partido, pero tenemos que ir unidos. La oposición tiene que estar unida, Gustavo. Hoy estamos viendo a un presidente que quiere quedarse o apoderarse, valga la redundancia, de los 3 poderes. No le basta con ser el jefe del poder ejecutivo. Quiere al poder legislativo y quiere al poder judicial. En el pasado proceso electoral, este gobierno, el partido de Morena, no logró la mayoría calificada en la Cámara de Diputados para lograr ninguna reforma constitucional. Y no van a lograr, que ni en la anterior, nunca la ha tenido. Sí, pero en la anterior sumaron, Gustavo, sumaron a muchos legisladores. Pero hoy
tú lo sabes, que levantamos muy fuerte la voz y se hizo una campaña muy intensa de toda la oposición porque no queremos que se destruya a las instituciones como el INE, solo por ponerte un ejemplo, pero hablando ya de todos los órganos autónomos. Y hoy tenemos esa facultad en la Cámara de Diputados, tendremos que analizar la reforma energética, que yo por ningún lado la veo positiva, me parece un despropósito, totalmente contraria a la reforma energética que yo aprobé e impulsé en la Cámara de Senadores hace unos años con el consenso de las fuerzas políticas, pero sí decirte que lo que pretende el presidente de la República, porque me queda claro, si tuvieran los votos, Gustavo, la hubieran impulsado en este periodo ordinario. No la impulsan en este periodo ordinario porque saben que no cuentan con los votos. Y como no cuentan con los votos, la reforma no va a salir. Y el presidente, para el ego del presidente y la soberbia de creer que lo controlan todo, ¿no? El que le echen para atrás su reforma, bueno, sería un golpe fuerte. Seguramente sí tratarán de sumar legisladores en los próximos meses, por eso hay que estar muy atentos. Yo le mando un mensaje a los ciudadanos: busquen a sus diputadas y diputados, no permitan que voten esta reforma energética. Yo he hablado con compañeros de Morena, con compañeros del Verde Ecologista, con compañeros también del Partido del Trabajo, y muchos no están de acuerdo con la reforma energética como viene planteada. Los que le captan al tema, Gustavo, no están de acuerdo, porque si te metes a un tema dogmático, bueno, pues están alineados con el presidente y punto, y hay 2, 3 que la reforma energética se ha convertido para ellos en un tema dogmático. Sí. Pero si te metes realmente en un tema de eficiencia, de economía, de qué le conviene a tu país, de hacia dónde va el mundo, y si eres un poquito más pragmático y cuidas además los recursos de tu país, sabes que la reforma que están presentando es violatoria de tratados internacionales, ¿no? Porque pretenden que el 54% de la energía provenga de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Cómo va a ser eso? Además están violentando el tratado, el TEMEC, ¿no? El tratado que tenemos México, Estados Unidos y Canadá. Muy bien, María. Es otro tratado integral y progresista de asociación Transpacífico. Y por último, el acuerdo global con la Unión Europea. No es cosa menor. Muy bien. Gustavo, se meterían en semejante problemón este gobierno. Bueno, pues yo agradezco mucho que hayas aceptado platicar conmigo y en este ámbito de intentar no interrumpir, es decir, te invitan a otros programas y es un tema dogmático, no, traidor a la patria, y bueno. Entonces, yo creo que este es un ejercicio donde, no sé, 12, 13 minutos puedan hablar 4 personas y que la gente tome sus opiniones. Yo te mando un beso, Mariana. Feliz Navidad. Y yo solamente déjame cerrar con esto, que no abusen de los ciudadanos, que no los engañen, no va a bajar el recibo de la luz. A 3 años de gobierno no ha bajado ni la luz, ni la gasolina, ni el gas LP, ni la canasta básica, todo está más caro. Mexicanas y mexicanos, de verdad, hay que abrir los ojos, que no nos engañen con esta supuesta reforma energética que va a lograr que las tarifas sean menores. Eso no es verdad, nos están engañando. Te mando un beso, Mariana, cuídate mucho. Que te vaya muy bien, feliz Navidad, querido Gustavo. Feliz Navidad, cuídate mucho. Vamos a una pausa y regresamos con otra diputada. ¿Tiene algo que decir? @Gustavo Rentería. Prohibido cambiarle. Buenas tardes. Qué bueno que nos acompaña en este espacio de periodismo, de reflexión, de libertad. Estamos intentando desmenuzar la contrarreforma energética o eléctrica que ha enviado al constituyente permanente el titular del Ejecutivo Federal. Como bien lo explicaba la diputada Gómez del Campo, se requiere hacer cambios constitucionales, es decir, se necesitan 3/4 partes de los votos en el Congreso y después que vaya a 17 congresos locales. La segunda parte, es decir, los congresos de mayoría morenista, lo pasarían en fast track.
La clave, como ya le decía la diputada Gómez del Campo, le decía a usted que gentilmente nos sintoniza, está en la Cámara de los Diputados. Vamos a platicar más adelante con Rodrigo Benedict, que está en Venezuela, y con Alonso Romero, un maestro en finanzas, y por cierto especializado en el sector energético. Pero estamos escuchando la voz de legisladores. Ahora saludo a Ania Gómez, por cierto, te saludo desde Phoenix, Arizona. Ania, un beso respetuoso hasta Monterrey. ¿Cómo estás? Buenas tardes, noches. Buenas tardes, Gustavo. Muchísimas gracias primero por la invitación y un gusto poder estar aquí con ustedes. Y gracias también por tocar estos temas que son ahorita de suma relevancia para nuestro país. Claro, y te vamos a dejar hablar, no es como esos programas que eres traidor a la patria si no piensas igual que los otros, y los que piensan distinto a ti tampoco son unos vendidos, morenistas, zombies y chairos. No. Creo que hay que respetarnos y tienes la palabra. ¿Por qué razón no se debe de aprobar la contrarreforma eléctrica, la iniciativa de López Obrador? ¿Por qué, Ania? Gracias, Gustavo. Bueno, mira, en primera instancia quiero decirte que además de hablarte desde mi posición como legisladora, te hablo también desde mi posición como ahora presidenta de la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal en la Cámara de Diputados. ¿Y por qué desde esa posición también? Bueno, pues porque justamente la parte de federalismo energético, es decir, la parte que le toca tanto a los estados como a los municipios en el tema de la generación de energías renovables, de la inversión, de apertura incluso a inversión extranjera, pues esa parte llega directamente o afecta o beneficia directamente a los estados y a los municipios. Entonces, desde ese lado también nos preocupa muchísimo que esta contrarreforma, si se me permite la expresión, pues venga a pues impactar directamente en lo que ya se está haciendo, muy particularmente en el norte del país. En todo el país ha habido inversión importante en la materia, pero en el norte del país, Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León particularmente, ha habido una importante inversión en temas de infraestructura, de todo un andamiaje y de inversión privada, nacional y extranjera. O sea, me estás diciendo, si entendí bien, Ania, que en esta parte del país, en la frontera con los Estados Unidos, hay fuertes intereses económicos de empresas que confiaron en México con unas reglas del juego que fueron aprobadas antes y que con esto huirían. Y aparte, estamos hablando de dejar de meter dinero a la canasta como impuestos y empleos, porque habría gente que se quedaría sin chamba. Exactamente, es un tema, son tres temas, es la parte económica de las empresas y que entonces estaríamos cerrándole la inversión, la puerta a esa inversión, la parte de la generación de empleos, como bien lo mencionas, que es algo que al menos en Nuevo León sí estamos tratando de lograr de manera constante, que todo lo que aquí llegue que sea para beneficio de todos, pero pues que sea justamente para la generación de empleos. Claro. Y lo tercero es, por supuesto, la afectación al tema del medio ambiente. Como sabes, hoy Monterrey y su área metropolitana pues son un espacio donde ahora tenemos una alta calidad del aire pues negativa en ese sentido. Entonces, generar energías renovables y generar inversión en ese sentido tendría que ser una de las prioridades, no solo para Nuevo León, para el país entero. Sí estamos pensando en ser pues un gobierno sustentable, ¿no? Sí, oye, Ania, dicen los defensores de la reforma de López Obrador que no se está negando la posibilidad de que generen energía privados, es decir, en un 50 y tantos % lo pueden seguir haciendo. ¿Qué contesta este argumento? Pues ojalá que no sea así, pero justamente lo que nos plantea el documento, ya hablando en términos muy técnicos, lo que nos plantea es que es todo lo contrario. Es decir, mientras que con la reforma del 2013 cualquier persona podría, que tuviera los recursos evidentemente claro, económicos y técnicos, y los permisos, claro, generar y desarrollar energía, con esta contrarreforma será exclusivamente el gobierno quien decida o quien pueda tener el dinero para No, pero según entiendo, se deja
a que los privados lo sigan haciendo en un 50 y tantos %, pero se privilegia, según dijo Mariana Gómez del Campo, que el 55-56 lo tenga la Comisión de Electricidad, pero el otro restante lo puede seguir haciendo, 40 y tantos % lo puede seguir el privado, ¿no? Sí, el tema es que, por ejemplo, si tú le das a todas esas facultades de regular esa parte, aunque existía el privado, pero el documento, según yo, no lo plantea de esa manera. Si tú le das todas esas facultades exclusivamente a la Comisión Federal de Electricidad, entonces vamos a perder algo importante, que es precisamente la regulación de toda esta generación de energía. Y en la propuesta que hace el presidente López Obrador, se pretende que desaparezcan los organismos autónomos que ahora, que a partir del 2013 y que habían estado funcionando, están a cargo de la regulación de esa inversión. Y además sí se entiende, técnicamente hablando, que la iniciativa establece un monopolio integrado por parte del Estado. Es decir, se le da total autonomía a la CFE para que se autorregule. O sea, estamos dando pasos agigantados hacia el pasado, y eso no nos permite entonces tener transparencia, combate a la corrupción y tener certeza de que se están regulando cualquiera que esté generando energía, Sí. ¿no? Dicen los que están en contra, como ustedes, Ania, y antes escuchamos a la diputada Gómez del Campo, que sería contaminante la contrarreforma eléctrica de López Obrador. ¿Por qué? Explícanos. Pues justo por eso la Comisión Federal de Electricidad intenta pues seguir generando energía, pero no con estas nuevas tecnologías que ahora conocemos en todo el mundo, sino hacerlo desde el uso de combustóleo y de todos estos materiales que no necesariamente son sustentables y que no nos van a permitir pues caminar hacia eso, hacia un estado de sustentabilidad respecto a la generación de energía. Mira, la Comisión Federal de Electricidad pasaría de ser una empresa productiva del Estado a un organismo del Estado, es decir, se eliminaría su personalidad jurídica como actor económico junto con empresas privadas y sociales en el mercado eléctrico. Es decir, estamos quitando total competitividad, y además ya no estaría obligada a obtener los mejores rendimientos para la empresa. Eso quiere decir que afectaría no solamente la manera como lo haría, sino también sus finanzas. Claro. Por cierto, Ania, te saludo desde Phoenix, Arizona. Acabo de pasar por Sonora y es una maravilla este anuncio que se planteó por parte del gobernador Durazo de que Sonora va a ser un parque de energía solar increíble, ¿no? De producción de energía eléctrica a través de la energía solar, increíble. Ustedes, los miembros de Acción Nacional, dicen que por ahí es la clave, por ahí es el futuro, aprovechar pues, este recurso fabuloso que nos ofrece el sol, por ejemplo. Sí, por supuesto. A ver, mira, la reforma del 2013 tuvo éxito porque trajo 26,000 millones de dólares en inversión de energías renovables. Esto, cuando se pierde el andamiaje institucional, empezando por los organismos autónomos reguladores y los incentivos, pues se pierde también toda esta inversión que principalmente tiene que ser en energías verdes. Muy bien, pues te mando un beso, Ania. Gracias por participar y gusto de saludarte. Muchísimas gracias, Gustavo. Un gusto también. Hasta luego. ¿Tiene algo que decir? @Gustavo Rentería, dígamelo en Twitter. Regreso con Rodrigo Benedict. Vamos a hacer un enlace hasta Caracas, en Venezuela. Prohibido cambiarle. Buenas tardes. Si usted nos sigue desde el principio del programa, ha escuchado un par de legisladoras que están pues, abiertamente en contra de esta contrarreforma eléctrica que propone el titular del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, que es la antítesis de lo aprobado por el Pacto por México, esta unión de PRD, PRI y Acción Nacional, donde pues se le compra la energía a quien la suba a la red y la venda más barato. Y esto, dice el presidente, deja en desventaja a la Comisión Federal de Electricidad. Esta contrarreforma habla de que lleve mano la Comisión Federal de Electricidad.
Bueno, nos enlazamos hasta Caracas, capital de Venezuela, con Rodrigo Benedict. Él, por cierto, fue el encargado de la sección de cooperación económica y promoción de nuestra embajada. ¿Cómo estás, Rodrigo? Te saludo con afecto. Buenas tardes, noches. Gusto de saludarte. Hola, Gustavo. ¿Cómo estás? Muy bien y un gusto participar en este programa bueno, es un tema importantísimo y hay que tener muy claros los puntos y desmentir ahí algunas desinformaciones que han surgido alrededor de la iniciativa que presentó el presidente. A ver, ¿tú estás a favor o en contra de lo que está proponiendo el titular del eje? Estoy muy a favor de la reforma que propone el presidente de la República, principalmente porque no quiero que exista un apagón. Es decir, dejar en manos de la iniciativa privada la generación completa, eso es algo que yo te lo voy a decir en términos muy claros. Eso es neoliberalismo trasnochado. Es decir, mientras la desregulación eléctrica surgió a partir de los 90, nosotros empezamos a tener un mercado eléctrico mayorista en 2016. Desafortunadamente, el mundo en 2019, 3 años después, sufrió una crisis que pues todo el mundo vivimos, la pandemia, y eso tiene consecuencias que estamos viviendo en este momento. En este momento hay una crisis de elevados precios de combustibles para producir electricidad. Eso lo está viviendo no solo nuestro país, lo está viviendo Europa completa, Estados Unidos, y eso fue porque, bueno, la desregulación lo que hizo al inicio de los 90 fue generar, digamos que cada uno de los países pudiera darle oportunidad a su iniciativa privada de crear energía con muy pocas reglas, por así decirlo. Oye, perdemos soberanía, te interrumpo, Rodrigo, pierde soberanía una nación que le deja a los privados la posibilidad total de producir su luz, su energía eléctrica. Es decir, lo que está haciendo el presidente es garantizar en un 50 y tantos % que lo haga la CFE. Y no niega a los privados, sino produzcanla, pero en menor medida. Mira, hay algo que es que no nos inventamos en la cuarta transformación, que es el trilema energético, que es parte del Consejo Mundial de Energía. El Consejo Mundial de Energía, desde 2010, publica un índice sobre un trilema que es seguridad energética, igualdad energética y, digamos, que sus consecuencias medioambientales. Este consejo, que es, digamos, financiado por el Banco Mundial, el BID, etcétera, súper reconocido, dice que un sistema eléctrico nacional estable tiene que tener esas 3 piezas muy, muy firmes. Si tú careces de una de esas, digamos, si tienes muchísimo acceso y electricidad barata, es decir, mucha igualdad energética, pero te falta seguridad energética, es decir, que puedas tener poca soberanía en cuanto a que compres combustible del extranjero para producir, como está pasando a nosotros mismos, pero como le está pasando a Europa. O que estés contaminando muchísimo, como lo hace Estados Unidos, por ejemplo, o lo hace China, que produce muchísima electricidad con base a carbón, o el mismo Texas, que casi produce lo mismo que nosotros, y produce 40% con gas natural, y produce 19% en carbón. Digamos que mientras tú no tengas esas 3 piezas balanceadas, tu sistema eléctrico nacional o tu sistema eléctrico regional, pues va a estar desbalanceado. Oye, Rodrigo, ¿qué pasó? Sí, ¿Qué pasó con nosotros? Que a partir de 2010, la seguridad energética de México fue en decaimiento, y eso lo puedes ver en el índice de este Consejo Mundial de Energía. En la primera parte del programa, tanto Ania Gómez como Mariana Gómez del Campo decían, es que la iniciativa de López Obrador es contaminante. ¿Qué respondes a esa argumentación? Pues que es falsa, ¿no? Es decir, para empezar, por ejemplo, existe una nueva disposición técnica en la Unión Europea que se llama la taxonomía de la Unión Europea. Eso es actividades que se reconocen como sustentables, amigables con el medio ambiente. En todo caso,
que ayudan a transitar desde la quema de combustible fósil para producir electricidad hacia una transición más ordenada. Okay. Recordemos que el presidente Biden en la COP26 que acaba de pasar dijo con todas sus letras que no nos engañemos y que sería un error pensar que la transición energética, no dijo un error, una locura pensar que la transición energética podría ocurrir de la noche a la mañana. Sí, justamente la palabra transición te habla de que no hay cambios abruptos. Paso a paso. No es que mañana podría, yo le preguntaría tanto a la diputada como a la senadora, ¿cuál es el porcentaje óptimo de energías renovables que el sistema eléctrico nacional puede aguantar? Es decir, ellas creen de verdad que el 100% de la electricidad de México se podría producir. ¿Y en cuánto tiempo? O solo quieren liberar y ver que el mercado regule eso y a ver si no nos ponemos en algún momento en la situación que está viviendo España o Europa en este momento. Es decir, no es una cosa... A ver, explícanos qué está viviendo España. El presidente de la República en las mañaneras dice, ojo, nos puede pasar lo que está pasando en Madrid, en Barcelona, en el País Vasco, en Andalucía. ¿Qué está pasando en España? Pues mira, prácticamente pusieron todos los huevos en una misma canasta. Y eso ocurrió no de una forma planeada, sino cuando desregularon el sistema eléctrico, sobre todo su generación. Lo que ocurrió fue que, bueno, hubo un impulso muy grande, impulso como tal, es decir, monetario, hacia las energías renovables, que son sobre todo viento y solar. Y eso es porque hace no mucho, es decir, 5 años, el costo nivelado de energía, y ahí te voy a hacer una diferenciación que es súper importante. El costo nivelado de energía, eso es lo que puede hacernos comparar lo que cuesta que una central fotovoltaica o un parque eólico contra una central nuclear o una hidroeléctrica puedan ser comparables, porque como tú bien sabrás, la inversión de alguna planta pues tiene que amortizar costos, dura otro tiempo, utiliza otros tipos de combustibles. Entonces, si tú comparas una fotovoltaica contra una hidroeléctrica, eso es comparar peras con manzanas. Si solo dices, me cuesta producir esto, y solo tomas en cuenta el combustible, como se hace en ese momento. Pero el costo nivelado de energía, lo que sí, y eso es una técnicas que se utiliza para medir y comparar entre estas centrales eléctricas, hasta hace no mucho, la fotovoltaica y la eólica eran mucho más caras que las fósiles. Por eso es que se necesitaba tanto incentivo para ellas. ¿Cuáles fueron los 2 incentivos principales que se dieron en la reforma eléctrica? Te digo, neoliberal trasnochada, porque Chile liberó en el 80 su sector eléctrico, por ejemplo. Nosotros en 2013. Pero lo hicimos tarde, es decir, ni siquiera vimos los errores que vivió California en los 90. Sí. Ni siquiera nos dimos cuenta, o sea, ni siquiera los tomamos en cuenta para hacer la reforma del 2013. ¿Qué le pasa a España? Porque España apostó todo, impulsó muchísimo energías renovables, sobre todo eólicas. Es decir, se las concesionó a los privados. A los privados, pero además utiliza mucho gas natural. Y el gas natural no necesariamente viene de Rusia, ellos utilizan un hub, les dicen ellos. Digamos que en el mundo de gas natural. Aumentó el precio del gas, aumentan el precio de la luz. Así de fácil. Y como no tienen un regulador, o no tienen tampoco un operador del sistema eléctrico nacional tan fuerte, bueno, y como no tienen una empresa tan fuerte como CFE, pues se lo trasladas al consumidor. Claro. Y eso son precios exorbitantes. Oye, para concluir Rodrigo, apreciamos mucho tu explicación. ¿Tú nos dirías a manera de colofón que quien se opone a la reforma energética es un tema ideológico? Es decir, como viene de la 4T, yo me opongo y ni siquiera la han leído. O sea, según lo que me estás diciendo, no han leído el texto. Yo creo que si hay algo que el neoliberalismo hace muy bien, es disfrazar la ideología de técnica. Y cuando te pones a una reforma como la planteada
como la que presentó el presidente de la República, con todos los datos que da aporta, pero sobre todo con el contexto mundial que vivimos, pues es realmente que estás cegado por ideología y estás utilizando técnica como pretexto. Muy bien. Oye, pues aprecio mucho tu explicación, Rodrigo. Estamos intentando equilibrar el programa. Tanto Mariana Gómez del Campo como Ania Gómez dijeron no, 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 y no va a pasar. Y tú, Rodrigo, pues nos das una explicación técnica de acuerdo a tu experiencia. Un saludo hasta Caracas. ¿Y tú crees que sí pasa? O sea, tu pronóstico es de que pasen en diputados, pasen senadores y pasen los 17 congresos para hacer la reforma. Tu pronóstico es de que sí va a suceder. Es muy probable que el Partido Revolucionario Institucional acuerde y que pase, claro que sí. Muy bien. Pues aprecio mucho tu explicación, Rodrigo. Saludos desde tu México. Bueno, yo ando en Phoenix, Arizona, pero saludos desde tu México. Cuídate mucho en Caracas. Un abrazo para ti y para tu audiencia. Un abrazo. Es Rodrigo Benedict. Por cierto, fue el encargado de la sección económica, la sección de cooperación económica en nuestra embajada allá en Caracas. Saludos. Pongo anuncios, regreso con Alonso Romero. Por cierto, es un maestro en finanzas, especializado en el sector energético de la Universidad de Edimburgo. Quédese con nosotros, tiene algo que decir, @Gustavo Rentería. Prohibido cambiarle. Buenas tardes. Bueno, me preguntan por qué en un debate. Bueno, es que se han hecho cantidad de esfuerzos periodísticos para que unos a favor y otros en contra debatan sobre la reforma eléctrica, pero acaban en groserías, en vendepatrias, en chairos, en fifís, en neoliberales, en Venezuelas, en Cubas. Bueno, entonces hemos intentado que con 12, 13 minutos cada quien se exprese con su verdad, con mucho valor frente a las cámaras. Ahora recordemos que el 34.2 abierto digital ya se ve por sistemas de cable en toda la República Mexicana. Por cierto, bienvenidos Easy, sistemas satelitales, Mexicanal en la Unión Americana, y por la multiplataforma estamos prácticamente por lo que era. Así es de que nuestra responsabilidad frente a usted es llevarle elementos para que usted tome mejores decisiones. Y escuchamos a Mariana Gómez del Campo, a Ania Gómez, diputadas federales, a Rodrigo Benedict en un enlace hasta Caracas en Venezuela. Y ahora saludo a Alonso Romero. Él es maestro de finanzas y está especializado en el sector energético. Él es de la Universidad de Edimburgo. ¿Cómo estás, Alonso? Te abrazo con afecto desde Phoenix. Buenas tardes, noches. Buenas tardes, Gustavo. ¿Todo bien? Muchas gracias. Gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por aceptar. A ver, dime algo, Alonso. ¿Tú a favor o en contra de esta contrarreforma energética eléctrica que mandó el titular del Ejecutivo al constituyente permanente? ¿Y por qué después de tu respuesta? Sí, totalmente a favor. ¿Por qué? Porque considero que la industria eléctrica no debe de estar sujeta a la lógica de maximización de utilidades. Hoy en día vemos que la electricidad pues, es esencial para lo que sea que quieras hacer, ¿no? Entonces, si tú dejas esa lógica nada más que permee este mercado, esta industria es muy fácil de generar un rentismo muy alto, ¿no? La misma estructura de la industria te permite tener monopolios privados o monopolios públicos. Entonces, siempre todos los ejemplos que hemos visto en el mundo de liberalización de mercados terminan siendo oligopolios privados que al final se terminan manejando como monopolios. Entonces, si tú dejas esa lógica que impere en la industria, pues, tarde o temprano vas a tener una disminución del bienestar de la sociedad. A ver, decía Ania Gómez, yo leí el texto y le prohíbe a los privados participar en reforma energética. No es cierto, ¿verdad? Esto no lo dice el texto. No, el texto no prohíbe la participación privada. De hecho, el texto delimita muy bien qué inversión se va a tomar en cuenta, cuál no, y bajo qué condiciones se va a participar. Digo, también tenemos que tener muy en cuenta que este es el texto constitucional. Falta muchísimo de generar en las regulaciones secundarias que por obvias razones no puede estar contenido en el texto constitucional. Claro, eso es un dato interesante. Primero, se cambia la Constitución y de esto ser factible, vienen las leyes secundarias y bueno, cantidad de documentación para explicar cuál fue la reforma constitucional. ¿Estoy en lo correcto, Alonso? Así es, sí, y en este sector en específico pues son miles y miles de páginas adicionales que faltarían de generar, ¿no? Mecanismos y todo este tipo de ¿Tú crees que la gente que se opone o no le entiende o es un tema ideológico?
Pues yo diría más bien que es un tema ideológico, ¿no? Porque sí claramente se enfrentan dos modelos distintos, ¿no? Es el modelo de el mercado como el solucionador de todos los problemas y este modelo de, digamos, una nueva gobernanza energética en el cual la electricidad se reconoce como un bien esencial, ¿no? Entonces, sí, claro que hay un componente ideológico fuerte y Sí. además también este mercado pues, es oscuro, ¿no? O sea, por su misma naturaleza técnica es muy oscuro y es muy complejo de entender. Oye, Alonso, el presidente de la República en las mañaneras ha puesto el ejemplo de que los Oxxos, perdón por el comercial, con la venia de nuestros directivos en el 34.2, pagan menos dinero que tú o yo en nuestras casas. A ver, ¿cómo está eso? ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice la ley en este momento y qué es lo que quiere revertir el presidente? ¿Podríamos hablar de esta argumentación que ofrece el presidente? Sí, claro. Bueno, eso sin duda es cierto, ¿no? Pero aquí sí lo tenemos que acotar muy claramente que se paga menos en el uso de las redes, ¿no? En el tema de la transmisión de la institución. Y se paga menos porque vienen de un esquema heredado de la ley anterior a la reforma de Peña Nieto. Entonces, se heredó ese esquema, se trasladó, digamos, a este nuevo esquema de mercado y se les mantuvieron todos los beneficios, ¿no? Dentro de esos beneficios, uno de ellos fue que en el 2010 les aprobaron unas tarifas especiales a este tipo de sociedades, que se conocen como de autoabasto, unas tarifas especiales en las cuales pagan menos, 8 veces menos de lo que pagamos todos los demás por el uso de las redes. Pero es específicamente... Ese privilegio es porque soy parte de una empresa que genera energía. No, ese privilegio fue un incentivo para las energías renovables en su momento, ¿no? En el 2010. Sí, Se le dio... pero por ejemplo, los dueños de los Oxxos, esta compañía refresquera, forma parte de un corporativo que genera energía renovable y por eso paga 8 veces menos que tú o yo. Sí, forman parte de una sociedad, porque en sí ellos no la generan, ¿no? Es decir, una Terminan partecita, con el simple comprándosela hecho de a tener el alguien más. 1%, ya te puedes colgar a ese incentivo. Sí, totalmente. Uf. Entonces, y mira, esos números pues están disponibles. De hecho, ni siquiera se trató de ocultar, ¿no? Se pusieron en los manuales del mercado, las bases del mercado, los manuales de liquidación. ¿Cómo es que ese monto se va generando? Son alrededor de 7,000 millones de pesos al Oye, año. y si estoy en lo correcto, Alonso, es legal, pero es inmoral, ¿no? Es decir, están aprovechando ese incentivo los de los Oxxos, pero es inmoral, no se vale que paguen menos que tú y yo en nuestras propiedades, departamentos, casas, ¿no? Sí, lamentablemente es legal. La parte inmoral claramente es que no lo pierde la CFE. Eso es muy claro. Los manuales del mercado dicen que lo terminan trasladando a los usuarios chiquitos, como somos todas las casas, negocios, todo, terminamos pagando eso que no pagan ellos. Pasa desde el punto de vista numérico, ¿tú crees que pase sin bronca la reforma energética? Yo creo que va a tener algunas complicaciones, sobre todo porque pues, el partido, digamos que ahorita es el partido bisagra, pues es el partido que propuso esta reforma el sexenio pasado, ¿no? El PRI. Entonces va a tener ahí unas contradicciones importantes, pero yo veo que sí va a poder pasar, pero va a estar complicado. Sí, dicen, y se lo pregunto a un maestro en finanzas del sector energético de la ciudad de Edimburgo, aseguran los que son los detractores de esta iniciativa de contrarreforma energética que vamos a contaminar más. ¿Eso es verdad? No, para nada. De hecho, si vemos la historia reciente, cuando se operó bajo un modelo similar del 2000 al 2015, la CFE iba reduciendo el uso del combustóleo. Del 2015 al 2018 que entra la reforma, extrañamente se incrementó el uso del combustóleo, pero venía la CFE en una inercia de reducción. De igual manera, hoy en día la CFE es la mayor productora de energía limpia del país por mucho. Y entonces, el hecho de que la CFE, digamos, retome ese papel de rectoría del sector, no implica necesariamente que se vaya a contaminar. Lo que la gente tiene muy metido es que energía limpia es únicamente solar y eólica, ¿no? Pero hay 50 tecnologías adicionales que son las que tiene la CFE, que permiten tener una producción de energías limpias sin que sean específicamente eólica y solar. Con la pandemia todo mundo fuimos epidemiólogos, ¿no? En Twitter y en Facebook. Y
con los problemas económicos, todos somos doctores en economía y ahora todos somos especialistas en energía eléctrica. ¿Qué recomendarías, maestro? ¿Más información? Porque creo que yo estoy poniendo mi granito de arena. Hoy ofrecimos una hora de televisión nacional, yo diría inclusive internacional, con estas multiplataformas que nos permiten estar en cualquier lugar, pero creo que la obligación entonces es adentrarnos un poquito al texto y poder opinar con conocimiento de causa. ¿Estoy en lo correcto? Sí, sobre todo entender que esta industria tiene una cantidad de información, sobre todo regulatoria, gigantesca, ¿no? Yo creo que leer el texto constitucional y sobre todo la expresión de los motivos trae mucha información muy relevante, pero no nos quedemos ahí, ¿no? Tenemos que ir más a fondo. Sé que es complicado, pero siempre hay que investigar por cuenta propia, ¿no? Los datos están ahí abiertos. Claro. ¿Qué país pondrías como ejemplo, Alonso Romero, de que tiene, digamos, mano la generación de energía su estado y le permite a los privados la generación en la industria eléctrica? Pues realmente en este momento yo no pondría a un país como ejemplo, porque la mayoría de las políticas han estado orientadas hacia la apertura de los mercados. Entonces, más bien yo creo que ahí tenemos un ejemplo de que esa política no ha servido, ¿no? Ese es el claro ejemplo, porque es decir, todos los lo que están haciendo otros aumentado. países, España puso el ejemplo Rodrigo, o Estados Unidos, que es muy contaminante, no es el ejemplo. Es decir, ¿seríamos con esta contrarreforma energética modelo para muchas naciones? Sí, tenemos que empezar a adaptar el modelo de industria eléctrica a lo que tiene México y a lo que debe de tener México, ¿no? Tenemos que dejar de querer ser como otros países donde claramente ya hemos visto que no ha funcionado. Dijo abiertamente Mariana Gómez del Campo frente a estas cámaras, que no te engañen, no va a bajar el recibo de la luz. ¿Tú qué respondes? Bueno, yo creo que ese es un buen eslogan para lo que pasó en la reforma de 2013. Si recordamos, mira, del 2016 al 2018, en el 2016 inicia el mercado eléctrico mayorista y tenían de subsidios 38,000 millones de pesos. Para el 2018, justo cuando iba a acabar la administración, ya tenían 92,000 millones de pesos. Pues lo único que hicieron fue meterle dinero a los subsidios para que no se viera el aumento de las tarifas. Y una vez que se acabó la administración pasada, dijeron, bueno, ya nos vamos, aquí se quedó, ¿no? En todos lados donde ha habido un mercado eléctrico, no han bajado las tarifas. En promedio, han aumentado 30% después de que entre el mercado eléctrico, ¿no? Chile es el ejemplo más radical, que aumentaron 98%. Pero yo creo que ese pagan lo doble. Los chilenos con este modelo pagan lo doble ahora. Claro, sí. Y ese eslogan es justo lo que iba a pasar en la reforma del 2013 y lo sabían perfectamente y tan lo sabían que le metieron subsidios para ocultar el aumento. Muy bien, pues te mando un fuerte abrazo, querido Alonso. Gracias por tomar esta comunicación virtual y aprecio mucho que estés siempre atento a mi llamado. Feliz Navidad, cuídate mucho. Muchísimas gracias, Gustavo. Hasta luego. Amigos, corran la voz. Este programa se va a repetir el próximo lunes. Corra la voz, aquí en el 34.2 Abierto Digital, y un saludo a quien nos sigue en Easy. Nos encontramos aquí el próximo sábado en punto de las 10 y les recuerdo que mi nombre es Gustavo Rentería y los invito como siempre a hacer mejores noticias para un mejor México. Pásenla bien, adiós, buenas tardes, noches.